Chicos, chicas, debo confesarles algo. Cuando grabé el video sobre 1Q84, francamente aún me faltaba un pedacito por terminar. Am, Me animé a hacer una crítica general sin haber leído el final porque francamente el estilo de Murakami es algo predecible, como muchos de sus críticos apuntan y opositores también. Y más o menos sabía a qué iba a enfrentarme y pues predecía que iba a ser algo bueno. No obstante, terminé el libro hace ya varias semanas, sí, como una semana. Y bueno, mi revalorización o el valor la valía que le asignaba a este libro ha cambiado completamente. Si antes tenía reparo en decir que lo leyeran bajo ciertas circunstancias, con ciertos reparos, ahora les digo, no pierdan su tiempo. Hay pocos libros que me han llevado a esto, pero no pierdan su tiempo con una historia que de verdad no va de nada y termina en nada. Y saben qué es lo más triste, que a mí como lector y también escritor me frustró mucho y me molestó bastante, que el libro tiene unos personajes buenísimos, muy, muy buenos, entrañables. Tengo Kawana y Aomame, sobre todo, son dos personajes con los que creo que el lector moderno se puede familiarizar y con los que puede empatizar muy fácilmente. Creo que estaban llevados de manera muy, muy bonita. Tengo pues este personaje, como dije, que era una promesa deportiva e intelectual cuando era un chavito y pues al final terminó con una vida mucho más vacía, común y corriente. Pues creo que es algo que nos ha sucedido a millones en el mundo. Y bueno, era un personaje bastante singular. Aomami, pues también muy peculiar, esta persona encargada de asesinar a cierto tipo de personas, muy ruda y demás, como que tenía como este hilo conductor con Tengo. Era bastante interesante, un poco trillado, digamos, yo no la hubiera nombrado una obra maestra, pero me atraía bastante. Como lector, digamos, para los lectores en general creo que hubiera sido una obra buena. Pero ahora sí, como un crítico más mordaz que estoy ahorita tratando de ser, de verdad es una historia que a mí me dejó molestísimo, porque son casi 1000 cuartillas que en principio el autor pudo haber desarrollado en solo unas 500 cuartillas, a lo mucho, exagerando unas 600, 700, pero que al final terminó sin decir nada. Y bueno, aquí les van algunos spoilers, algunas críticas que yo le he visto. Si ustedes quieren darle una oportunidad, pues dénsela. A lo mejor ya lo están leyendo y dicen que sí les gusta al final y a ustedes sí. Bueno, esto es algo un poco subjetivo. Yo como lector, como crítico literario, les puedo decir que es una historia vana, muy estúpida, de verdad muy estúpida que no lleva nada. El primer libro es muy bueno, me parece una historia muy muy buena, de hecho estaba siendo mi favorito de Murakami, después de haber tenido un desencuentro muy fuerte con Kafka en la orilla, que como les dije, pues, es un libro aburridísimo, insoportable. Tokyo Blues me pareció muy bueno y ahora me aproximaba a este libro y pues la primera parte, el libro uno, es súper interesante y piensas que va a ser una novela más social. Creo que eso hubiera sido muy, muy bueno porque pues estabas viendo lo de esta conspiración religiosa, eh, el relato de la tragedia, de la soledad de Omami Tengo, su conexión desde niños, eh, este extraño fenómeno de haber como incursionado en otro mundo involuntariamente y pues estar enfrentándose a una fuerza que parece mágica o mística que los está acechando y que está ocasionando grandes problemas. Pues les doy un spoiler. Esa cosa, o sea, esa little people que de por sí el término como que pasado al anglosajón resulta algo chocante, como que bueno, a mí me parece algo trillado, no termina en nada. Pareciera como si Murakami hubiese querido hacer algo estilo David Lynch, algo Faulkner, Capote, donde los elementos sígnicos y narrativos que componen la trama a veces están vacíos, no representan algo en realidad y el lector queda así en shock, ¿no? Tú esperabas como una historia monumental y muy coherente, pero al final resulta que el autor te dio la vuelta, o igual, por ejemplo, como sucede con Virginia Woolf, y en realidad, pues, suceden cosas que tú no te esperabas. Pero en el caso de estos autores o de este director,
pues los desarrollan con maestría y dejan al lector con un trago súper ácido, amargo incluso, pero satisfactorio, porque sabes qué está sucediendo. Por ejemplo, en Pylon de William Faulkner o Sanctuary, que son novelas con un final súper, súper tajante, impredecible y que van en contra de todo lo que tú esperabas. Están muy bien desarrolladas. En el caso de esta novela, de verdad termina siendo una nada, como un pretexto para meter un elemento fantasioso para atraer al lector más inocente, más pues novel en este tipo de cosas. De verdad es pésimo el manejo de este tema. Al final ni siquiera sabes de qué va esto y no es porque sea un misterio que te quedes así como, vaya, pues está bien desarrollado, pues el lector no alcanza a saberlo todo, pero tiene como una conciencia más o menos de lo que sucede. De verdad, no, para mí este elemento fue una verdadera estupidez y que al momento de incorporarlo, Murakami le otorgó a una novela que prometía mucho, simplemente un desvarío místico, pseudo mágico, no sé ni cómo llamarle, que arruinó todo. Eran personajes muy memorables, de verdad, todos. Eh, pero la historia de verdad no va a ningún lado. Al final, por ejemplo, esa mame férrea con tantas convicciones que habíamos visto tan independiente, pues se vuelve simplemente un recipiente, una mamá indefensa que está cargando una cosa que concibió a través del útero de otra mujer y esa mujer al final desaparece y no sabes ni qué onda con ella. Eh, la parte, por ejemplo, esta del papá de Tengo, que como que su espíritu o algo así va a tocarle tanto a Mame como a Ushikawa, de verdad no aporta nada, ni siquiera es como entrañable que te dijera más del padre, algo que lo atara narrativamente a todo este desvarío, no aporta nada, es solo paja, y ese es el mayor, y ya lo había dicho, ese es el mayor error de este libro, o uno de los mayores, la paja, el escribir por escribir. Solo están cientos y cientos de cuartillas por, por simplemente llenar páginas y yo creo, no sé si le piden la editorial que cumpla con ciertos requisitos de extensión y por eso lo hace o simplemente su estilo es así de repetitivo y reiterativo. La parte donde esto se refleja más es la de Ushikawa, donde en el tercer libro incorpora ahora este narrador directo que es este hombre, Ushikawa, el espía, que era un personaje también bastante interesante, pero que ya por sí solo, ya en los demás capítulos, había cumplido su función de conector entre Tengo y la vanguardia, la asociación religiosa esta, pues todo esto que se estaba desarrollando, una conspiración, un plan muy macabro, muy cabrón para desarrollar todo esto. Pero luego lo incorpora como otro narrador, otro testigo de los sucesos que está narrando todo, no aporta absolutamente nada. La investigación que realiza uno ya la sabe, es decir, ¿por qué al lector le vas a dar información que ya le has repetido una y otra vez, pero ahora era de voz de otro personaje, como para tratar de darle un esquema narrativo más convincente y más eh, estructurado a lo que estabas, a los misterios que se estaban desarrollando? Es absurdo. Toda esa parte se puede omitir, no aporta nada. Al final, perdón el spoiler, le anuncio nuevamente, pues asesinan a este tipo y queda en la nada. La mujer con la que se reunía tengo Kyoko, se llamaba Yashuda, algo así. O sea, desaparece también de la nada. Al final no sabes si sí es esta cosa de la Little People o qué onda. Al final, o sea, toda la novela estás tú como en la espera de que este ente mágico, esta corporación mística, pues regule de una forma distinta el mundo, esté acechando a los personajes, los ponga en entredicho, que haya escenas incluso de acción, de más persecución. De verdad no hay nada de eso. Al final queda en nada, simplemente regresan por la pinche escalera donde todo empezó. Y ahí ya mágicamente está todo y tenemos a nuestra semillita aquí en la panza que tú pues ni siquiera tuviste relaciones carnales conmigo, pero se dio. Y como digo, no es como en las películas así que sean como más extrañas, en las narraciones como más extrañas, tipo Faulkner, incluso Fitzgerald, otros autores que también juegan mucho con la narrativa, con elementos pues místicos, etcétera. O por ejemplo con Rosario Castellanos.
no es que sean simbólicos y que te dejen como una lección lectora, por así decirlo, que te ayuda a dilucidar el mensaje o el texto. Simplemente quedan como ornamentos fallidos que no aportan nada, de verdad. Esa historia era muy buena en el primer libro. Creo que toda la narrativa colapsa totalmente a partir del elemento crucial, de la escena crucial que es el encuentro de Omame con el líder de la secta. Que bueno, es una escena bien desarrollada que te va planteando nuevas posibilidades, pero no las explota el autor. Y la verdad que a mí en lo particular fue una patada en el culo, porque o sea, yo soy muy obsesivo con mis lecturas y es muy difícil que abandone una. Hay veces que ya si llevo mucho, pues más o menos me obligo a terminarla, si es un libro pues más clásico, más necesario para la literatura. Pero en este caso, de verdad, sí lo concluí todo. Me quedé como una de las lecturas más horribles que he tenido en mi vida. De verdad, o sea, lo único que agradezco fue conocer a esos personajes que tenían mucha capacidad, pero que su autor decidió plantarlos en un campo estéril donde no sucede nada coherente, ni siquiera coherente dentro de sí mismo. O si tiene coherencia es muy insulsa, no te impulsa nada, no te inspira. Es una novela fallida totalmente, en mi opinión. De verdad, ni se aproximen a ella. Si son lectores un poco más instruidos en el sentido de venir de una carrera literaria, además, seguramente opinarán lo mismo que yo, porque pues tenemos algunos argumentos o metodologías para analizar los textos y pues verán que es un libro muy malo, muy malo y más tristeza porque prometía, tenía unos personajes muy buenos, en mi opinión. Eh, de verdad puedo decir que es el peor libro que he leído este año y me dirán, bueno, pero entonces ¿por qué lo terminaste y demás? Porque te mantiene en hilo esperando que algo suceda y al final, de verdad, es muy desesperante, es muy estúpido. Creo que yo va a ser muy difícil que me vuelva a aproximar a Murakami. Con esta experiencia lectora que ya he tenido con 3 de sus libros, obviamente no es suficiente para abarcar toda su obra, pero sí para tener una idea. Si alguien me pregunta ahora sí, ¿Murakami merece el Nobel? De verdad que no lo merece en lo absoluto. Y ni aún habiendo leído, por ejemplo, Tokyo Blues, que me pareció un libro formidable, muy bonito, no, de verdad no. Muy trillada su narrativa, su imaginación trata de ser muy colorida y original, pero en eso fracasa porque no tiene, como que al mismo tiempo trata de copiar los elementos occidentales y no produce cosas tan originales como las que hace Kensaburo Yukio Mishima y otros grandes exponentes nipones. Su imaginación queda como cortada por ciertos artificios narrativos que no aportan nada a su argumento y a sus personajes siento que no los explota bien, mete también escenas eróticas forzadas. Eh, Desluce mucho su narrativa. Es algo que me pasó, por ejemplo, también con otra autora que mencioné en otro video, Joyce Carol Oates, que está en una promesa para el Nobel. Me sucedió lo mismo, pero en su caso sí me gustaron mucho sus libros, pero no le puedo conceder ese título a ella, por ejemplo, tampoco, que es una escritora, me parece mucho más lograda que Murakami. Ni siquiera ella, porque también peca de lo mismo, de que las escenas que deberían ser más vívidas, las más importantes, no llegan a chocar lo suficiente. Los personajes no terminan de convencerte a nivel narrativo, estructural, si bien sí caracterológico, como en Murakami, pero hay muchas lagunas, demasiadas. De verdad creo que para mí, en lo particular, fue una pérdida de tiempo. Me gustó conocer a Omame y a Tengo, les tengo afecto, eh, irónicamente, pero me quedo con el primer libro, con lo que iba haciendo su historia. De ahí para adelante, de verdad, es un bodrio para mí. Eh, Igual, por favor, déjenme saber qué opinan ustedes. Si son fans de Murakami, sería o bueno, que les guste mucho su literatura, sería muy interesante saber pues, los contraargumentos que podrían usar contra esto que expuse. Quizás si haya algunos motivos que yo no haya analizado correctamente respecto a algunos elementos de la novela, o si son detractores, pues igual también déjenme saber si opinan lo mismo o si incluso la atacan más a esta novela. De cualquier forma, déjenme aquí, por favor, saber su opinión. Se los agradezco mucho e igual el tiempo que me han dado para escuchar. Nos vemos después.